Estábamos en la agencia de la suerte y ahora llega una columna que nos trae suerte a todos si lo sabemos escuchar e interpretar. Lorena Lerda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, encantada de estar con ustedes. Otro lunes más. Bueno, esta semana fueron pivoteando los días, pero bueno, está bueno cambiar siempre de ámbito. Vine cerquita porque vine el viernes y ahora estoy de nuevo. Claro. Se nos va a hacer larga para la semana que viene entonces. Bueno, pero no importa. Si quieren, vuelvo de nuevo, ¿eh? Siempre que haya tiempo. Sí, chicas, un chiste. Bueno, tema para hoy, lo que ya no puede esperar. ¿A qué nos referimos con esto? Porque es una frase... La dejé ahí como picando, digo sí, yo, para sembrar un poquito de intriga, pero es una intriga linda, una intriga que nos lleva al interior de nosotros. Y bueno, a lo que voy con esto es que vamos a hablar del propósito de vida, y en otras oportunidades ya estuvimos hablando del propósito de vida, pero ella como que le vamos a poner, como dijimos la entrevista anterior, fecha límite para que lo podamos desarrollar. Entonces, si nosotros nos hemos encontrado todavía nuestro propósito de vida, está bueno que aprovechemos esta época del año en la que estamos para reflexionar y encontrarlo. Es muy importante que arranquemos la nueva década realmente con nuestro propósito de vida definido. Eso es muy importante porque nosotros debemos identificar realmente para qué hemos venido a vivir a esta vida, cuál es nuestra misión, y a través de ese propósito que se transforma después en una contribución para el otro, nosotros vamos a transformarnos somos una pieza valiosa, pero me refiero a que necesitamos encontrar esa pieza más valiosa para poder contribuir a todo lo que es mi propia vida y a todo lo que es el entorno. Para vivir con un sentido, ¿sí? Bien, porque si uno no es feliz, el entorno tampoco puede serlo. Claro. Porque es muy difícil no convivir con una persona que no es feliz, que se está quejando y demás. Por eso, justamente, para encontrar el propósito, nosotros necesitamos liberarnos de juicios, porque sin querer todas esas presuposiciones que nosotros hacemos hace que cambie nuestra capacidad, y eso también nos lleva a cambiar nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno lo encuentra al propósito de vida, saben que yo quiero realmente desarrollarme en esta área, empezamos a hacer juicios, pero no hacia los demás, hacia nosotros mismos, creyendo que no puedo por una cosa, que no sé, que mis habilidades o capacidades son más chiquitas. Entonces me quedo en ese estar siendo, y por lo tanto no puedo evolucionar, y cambia el rumbo de mi vida porque no he tomado la acción que debería tomar. Y ahí a veces pasa que muchas personas giran por la vida desde hace muchísimos años y te dicen: todavía no encontré mi propósito de vida, o todavía no encontré mi lugar en el mundo. Bueno, tu lugar en el mundo es tu propósito. Entonces está bueno que empecemos, y ya les digo, con fecha límite, arranquemos el 2020 con nuestro propósito de vida bien definido. Bien, bueno, qué importante esto de sacar de nuestro vocabulario, ya lo dijiste infinidad de veces, el no. Claro. El no. Entonces, sacamos de nuestro vocabulario el no, va el sí, sí puedo, sí lo voy a hacer, sí lo voy a encontrar. Encontramos nuestro propósito de vida. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, justamente cuando nosotros encontramos nuestro propósito de vida, vos lo vas a notar en algunas personas también, se empieza a generar una vida de entusiasmo, vos vas a trabajar con una pasión, con una fuerza, con unas ganas muy diferentes, y vos vas a notar cómo las personas se enamoran de vos, metafóricamente. ¿Por qué? Porque estás emitiendo una luz realmente grandiosa que hace que las personas quieran estar con vos, que las personas estén a gusto con vos, y eso está alineado con todo tu ser. Para encontrar el propósito de vida y para trabajar en el propósito de vida es importante que no apostemos a lo que es el crecimiento, porque todo donde nos enfocamos, eso crece, y donde no hay crecimiento, por eso hago la diferencia entre una cosa y la otra, todo empieza a morir. Yo siempre digo, cuando hay agua estancada,
contaminada, el agua se pudre, cuando hay un proyecto que no avanza, cae definitivamente, cuando en una relación o en una comunidad no hay movimientos realmente que te lleven a trascender, también se frustra y se apagan, se mueren las situaciones, se mueren las relaciones, se muere nuestra vida si no tenemos ese propósito, ¿sí? Entonces es importante que también pongamos al servicio de eso que nosotros vamos a elegir, que sentimos que para esto yo he venido, nuestros dones y talentos. Y ahí aparece una gran pregunta, ¿pero qué dones y talentos tengo yo? Entonces, ¿por qué? Es muy importante eso, porque muchas veces uno no se da cuenta cuáles son sus dones y cuál es el talento que tiene. Claro, entonces todos tenemos ese algo que nos hace único, en eso que somos buenos, y entonces es ahí donde empezamos a hacernos estas preguntas que a la vez están llenas de los juicios que nos habrá anteriormente, por lo tanto quiere decir que nuestra estima está un poquito baja, estamos bajos en confianza con nosotros, pero todo eso lo podemos revertir cuando conectamos con esta pasión y lo alineamos a nuestra visión con nuestro propósito para hacer de ese proyecto que yo quiero hacer, que sé que es mío, que sé que siento que tengo ganas de hacer, para que yo no lo abandone. Bien, bueno, a ver, hablamos de agua estancada. Me quedé mirando el vaso fijamente. Sí, por el vaso. Del agua estancada. ¿Hay algún tipo de orientación, algún tipo de habilidades, sí, que nos pueden ayudar a encontrar este propósito tan anhelado, este propósito? Sí, nosotros tenemos, y lo hemos escuchado muchas veces, nosotros tenemos 3 áreas maestras. Bien. La salud, el dinero y el amor. Entonces, para encontrar dónde está mi propósito, vos tenés que revisar en cuál de estas 3 áreas maestras, te vuelvo a repetir, salud, dinero y amor, es donde estás peor. Bien. ¿Sí? En esa en la que estás peor, ahí está tu propósito, y ya dentro de un ratito te explico por qué. Dale. Y las otras 2 áreas no es que quedan desarticuladas, esas 2 áreas, por ejemplo, que estés mal en el dinero, ahí va a ser tu propósito. La salud y el amor, ahí van a estar tus dones y talentos para contribuir a tu propósito. Eso también es muy importante. Otra cuestión es que también no podés alcanzar eso tan anhelado que vos querés cuando uno sigue manteniendo esa mentalidad que te lleva a tener las circunstancias actuales. Bien. Porque es una mentalidad de esclavos. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar nuestra mentalidad para empezar a ver que no todas las situaciones son negativas. Las situaciones o las oportunidades, no, las oportunidades son oportunidades, las posibilidades son posibilidades. Lo negativo solamente está en nuestra mente. O sea, todo es positivo. Y uno puede quedarse donde está y nadie lo va a cuestionar, pero sí no te quejes, claro. Porque es mucho más fácil quejarse porque nos ponemos en esa situación de victimismo, entonces necesitamos salir de ese lugar. Y como te decía recién, en cuanto a la confianza, por ejemplo, en la vida vos obtenés aquello con lo que te conformás, y en realidad vos podés tener mucho más porque tenés un potencial maravilloso adentro. Entonces, al trabajar todo lo que es la confianza y la autoestima, vos tenés que sentirte digno de eso tan grandioso que querés lograr, digno y merecedor de eso, y así vas a aumentar el poder personal, también el amor propio y el poder de decisión, que es muy importante. Bien, bueno, tenemos, no sé, yo para el año que viene, una persona se propone un sueño, un anhelo, no sé, algo que quiera cumplimentar, a lo mejor no, sacando afuera lo que es material, ¿no? Sino en lo que es personal.
¿Y qué pasa con estas circunstancias de las que hablaba antes? Bueno, justamente las personas lo que hacen es, las personas, y me incluyo ahora porque estoy aprendiendo un poco más sobre mi mentoría, que siempre la nombro, ¿no? Pero las personas adaptan sus sueños a las circunstancias. Claro. Voy a hacer esto porque hasta acá me alcanza. Claro. En realidad lo que tenemos que hacer es a lo inverso. Tenemos que modificar nuestras circunstancias o crear las circunstancias adecuadas para que empiece a germinar ese deseo, ese sueño, ese anhelo que yo quiero. Así que todo depende de nosotros, Lore. Totalmente. Todo. Y ahí nosotros vamos a introducir las acciones, el compromiso y el involucramiento, y la integridad. De las acciones ya hemos hablado, del compromiso también, y la integridad lo he nombrado por arribita y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. La integridad tiene que ver con que yo cumplo lo que digo que voy a hacer. Entonces, en la planificación hacia ese anhelo, no lo puedo dejar con las justificaciones. Necesito avanzar, necesito ser íntegro conmigo, porque si me fallo es a mí, no es al otro. Claro. Entonces, vamos a repetir esto para que nos quede claro. Tenemos que tener y saber que podemos fomentar el poder de elección, sobre todo, restarle las excusas, cero excusas totalmente, y también tenemos que tener la humildad de aprender de quien sea que ya vaya más adelante y que me pueda brindar la información que necesito para lograrlo. También a cualquier persona en determinada área que yo sé que está mejor que yo en eso, y también aprender en cuanto al conocimiento propiamente dicho. ¿Qué pasa? Muchas veces no estudiamos lo suficiente, pero queremos tener o ser como determinada persona que es exitosa, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos involucrarnos y no estar cuestionando cuánto vale este curso, cuánto vale esta capacitación. Háganla con quien quieran, ¿no? Pero me refiero a eso, dejar de cuestionar, porque nosotros después de un tiempo, cuando vamos estudiando, no solamente vamos a adquirir el conocimiento, también después vamos a aplicar la experiencia, y ahí vamos a aprender, porque vamos a tener la sabiduría de todo eso. Entonces ahí yo voy a marcar una diferencia muy importante con respecto a los que no han decidido invertir. Entonces, si vos tenés problemas en el dinero, invertí en dinero. O sea, invertí en eso, aprendí a cómo conseguirlo, aprendí a manejar esa área. Si vos tenés problemas en el amor, invertí en eso. Si tenés problemas en la salud, invertí en eso. Lo que pasa es que todo el mundo quiere bueno, bonito y barato, y hay que pagar el precio. El precio sea en valor económico, en tiempo, en dedicación, ¿sí? Entonces, ¿por qué pagar el precio? Porque todo se trata de dar y recibir. Entonces ahí es donde se genera el progreso, la prosperidad y la abundancia. Entonces, si vos realmente pagás el precio, vos vas a ver cómo una vez que te cultives, cómo también vas a empezar a recibir. Tengo un relato, no sé si cómo se llama, si es un cuento o algo por el estilo, pero sí, está muy bueno para esto. Dale, vamos a escucharlo entonces. Del libro de Tu propósito de vida, de Lain, ¿sí? Se llama Invierte en ti mismo, justamente lo que estábamos hablando. Pero mira qué bonito. Espero que les guste. Uno de los deportes tradicionales de Alaska es la tala de árboles. Hay leñadores famosos con un gran dominio, habilidad y energía en el uso del hacha. Un joven que quería convertirse en un gran leñador oyó hablar del mejor de los leñadores del país y decidió ir a su encuentro. Quiero ser su discípulo, quiero aprender a cortar árboles como usted. Él se aplicó en aprender las lecciones del maestro y después de algún tiempo creyó haberlo superado. Se sentía más fuerte, más ágil, más joven, estaba seguro de vencer fácilmente al viejo leñador. Así desafió a su maestro en una competición de 8 horas para saber cuál de los dos podía cortar más árboles.
El maestro aceptó el desafío y el joven leñador comenzó a cortar árboles con entusiasmo y vigor. Entre árbol y árbol miraba a su maestro, pero la mayor parte de las veces lo veía sentado. El joven volvía entonces a sus árboles, seguro de vencer y sintiendo pena por su viejo maestro. Al caer el día, para gran sorpresa del joven, el viejo maestro había cortado mucho más árboles que él. ¿Cómo puede ser?, se preguntó. Casi todas las veces que lo miré, usted estaba descansando. No, hijo mío, yo no descansaba. Estaba afilando mi hacha. Esa es la razón por la que has perdido. Entonces, afilemos nuestra hacha. ¿Qué quiere decir? Adquirió el conocimiento, adquirió la habilidad y sobre todo el maestro lo que hizo es adquirir la sabiduría. A veces el ego no nos deja permitirnos estar en la humildad de la apertura del alma y la apertura del corazón para justamente poder trascender todo eso y evolucionar. Bien, bueno, qué interesante, pero bueno, en esto también vemos muchas excusas, nos ponemos excusas. Justamente cuando entrabas me dijiste, esos son excusas. ¿Lo dijiste al aire vos? Lo dije al aire yo, esos son excusas. Esos son excusas, Ceci, por favor. Bueno, ¿qué pasa Bien. con las excusas y bueno, con todo esto? Justamente, nosotros, te voy a dar una pista más antes de que lleguemos a las Dale. excusas para que lo podamos ver con más facilidad y es importante. Tu propósito de vida está detrás de eso que más te ha dolido. Está detrás de la carencia que uno tiene, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa carencia se ha transformado en un desafío para nosotros, donde hemos aprendido a golpes o como sea a solucionarlo. No queremos que eso nos vuelva a pasar, entonces nos transformamos, empezamos a aprender de eso, porque en esa situación no queremos estar. Entonces, cuando la superás, vos te transformás no solamente en una persona que adquirió las habilidades, sino también que podés transformarte en una persona que contribuye, como te decía al comienzo, a los demás, porque vas a ayudar a los demás a que no les ocurra lo mismo, incluso que si les ocurre, que se puedan superar. Entonces te transformas en un maestro también del otro. Entonces, a través del área que implique para vos un desarrollo personal, ¿no? Sí. En cuanto a las excusas, porque bueno, pasar por todo eso, pasar por los estadios y transformarte en una persona desafiada que encuentra su propósito y después contribuye a los demás, todo implica pasos, acciones, compromisos, como te decía recién, y son muchas cositas que hay que hacer. Entonces, justamente ahí, el que quiere encuentra el medio y el que no quiere encuentra las excusas. Bien. Entonces, en la vida hay 3 tipos de personas y nosotros podemos elegir. Siempre tenemos libre albedrío. Albedrío. Nunca me Albedrío. sale bien pronunciarlo, ¿viste? Sí. Yo con las R, una cuestión ahí que me cuesta un poco. Bien, entonces, existen 3 tipos de personas: las que hacen, las que observan y las que se preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces nosotros podemos elegir cuál de esas 3 queremos ser. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que si no lo han encontrado todavía, al propósito ese realmente de que ustedes quisieron, que ustedes están aquí en este mundo para desarrollarlo, es porque aún, y voy a ser dura y con esto, es porque aún no les ha dolido lo suficiente. ¿Y por qué? ¿A qué hago alusión con esto? Que cuando a nosotros nos duele suficiente algo, empezamos a tomar acción masiva para que eso no ocurra, incluso para superarnos. Entonces tenemos que tener muchas razones para lograrlo. Esas razones son las eliminadoras de las excusas, ¿sí? Entonces yo les propongo que enfrentemos nuestros miedos, que eliminemos nuestras excusas y de esta manera encontremos el propósito, lo desarrollemos, lo transformemos en contribución hacia los demás y que no escatimemos en afilar nuestra hacha. Bien. ¿Mm?
bien, qué interesante. La verdad que, bueno, acá culminamos todo, ¿no? Sí, sí. Es importantísimo y más a esta altura del año, donde uno comienza a hacer un repaso y un resumen de lo que fue todo nuestro año completo. Entonces esto tiene que ver también en cómo actuamos nosotros para llegar a nuestro propósito. Claro, por eso y empezar a reverlo. Por eso les digo que es importante, que todavía tenemos unos días a ver qué es lo que me ha dolido lo suficiente, che. Entonces me miro para adentro y sé que desde ese lugar, desde eso que a mí me falta, porque tengo que dar desde ese lugar para poder recibir después. Entonces, desde ese lugar yo puedo transformar esta situación en un propósito de vida y ayudar a muchas personas, y eso me va a hacer brillar, y con esa luz voy a iluminar a muchas otras personas. Por eso es un momento propicio para la reflexión y para encarar el 2020 o la década completa ya, claro, con manos a la obra en esto. Así es. Bueno, estar muy atentos y a poner en práctica todo lo que Lorena nos comentaba anteriormente. 11:46 de la mañana. Nos despedimos de Lorena. Muchísimas gracias por haber venido este lunes. Yo creo que para los que nos estaban escuchando, todos hicieron una internalización de este tema, ¿sí? Cero excusas, ¿sí? Cero excusas. Cero excusas. Así van a ser. Los dejamos con buena música.